Culturizándote presenta. Hola, ¿qué tal? Hoy me encuentro en el Parque Ecológico Ejecal, en la atracción Jurásica. Es uno de los atractivos de este lugar. Cuenta con un arenero donde se simula el descubrimiento de fósiles. Acompáñenme en esta nueva aventura. Que nos explicará un poco sobre el lugar, la historia, un poco de todo. ¿Cómo estás, David? Hola, mucho gusto, estoy muy bien. Es un placer tenerlos aquí el día de hoy. Todo el universo se creó a partir de la explosión del Big Bang. La Tierra tiene un tiempo de existencia de 6.400 billones de años, siendo universales por la combustión creada por la misma magma que surgía del planeta. Con el tiempo, estas lluvias torrenciales crearon los mares. Y pues, como muy bien sabemos, está el dicho de el agua es vida. Amonites. Los amonites tienen entendido que su existencia se debe hace 400 millones de años. Estos reciben su nombre de Amonite debido al dios egipcio Amón, el cual en las representaciones egipcias tenía unos cuernos en forma de caracol, o en este caso de los amonites, ¿vale? Sí. Los restos de estos cefalópodos marinos en nuestra nación se encuentran en la región mixteca al noroeste del estado de Oaxaca, sur de México. Aquí tenemos uno de los principales dinosaurios que empezaron a existir. Este dinosaurio, su característica principal eran sus placas dorsales. Estas tenían tres usos. Era poder nivelar su temperatura corporal, ya que con estas podían percibir las temperaturas del hábitat donde se encontraban y de los diferentes ecosistemas. También tenían su segundo uso, era la defensa. Ya que eran unos dinosaurios herbívoros, obviamente tendrían sus presas de parte de sus depredadores, y estas les servían precisamente para no recibir mordidas desde arriba. El uso de las placas era atraer a las hembras. Entre más grandes y coloridas fueran, como por ejemplo estas de aquí, que son como un tono naranjoso, podrían tener más oportunidad. Podemos notar, tienen una especie de pico de ave. Estos contaban solamente con unos molares en la parte posterior, los cuales les servían para triturar todas las hierbas. Su principal alimento de ellos solía ser el musgo de los bosques dinosaurios, donde fueron encontrados los fósiles. Como podernos darnos cuenta, uno de los principales dinosaurios que se ubicaron entre México y Estados Unidos son los triceratops, que vamos a explicárselos de este lado. De hecho, creo que también en México había trodones y... Ajá. El principal es el triceratops, debido al más famoso que tenemos de este lado. Coahuilaceratops, obviamente por su nombre lo dice, fue encontrado en Coahuila. Este fue encontrado en el año de 2002 por Claudio de León, que es el paleontólogo en este caso. Este se le dio el nombre, como dije, de su lugar de yacimiento. Ahora, ¿por qué se les dice triceratops? Al inicio se clasificaban como ceratópsidos. Que los ceratópsidos son todos los seres vivos que cuentan con un cuerno en la nariz. Biceratops, todos ellos. Uno más pronunciado como el que tenemos aquí, y otro, si te das cuenta, como la cabeza que tenemos por allá, tiene un cuerno más pequeño, el de la nariz. Sin embargo, siempre y cuando contaban con un cuerno en la nariz, eran ceratópsidos. Debido a que hoy en día tenemos un ceratópsido vivo, que es el rinoceronte, se empezaron a clasificar como triceratops, tomando en cuenta los tres cuernos de la cabeza, diferentes crestas. Todos eran una misma especie, sin embargo, su cresta se adaptaba a su lugar de hábitat. Algunos vivían en pantanos, otros vivían en bosques, otros vivían en planicies. Algunos tenían como en forma de pulmón, otros como un poco más invertida. Ajá, exactamente. El más común es la cresta arqueada, que es la que tenemos incluso en el Coahuilaceratops. Entre las 4 y las 6 toneladas, debido a toda la coraza bastante gruesa. Lo que cumplía eso es que era por si llegaba algún depredador, que en el caso de ellos su principal depredador era el Tiranosaurio Rex, les pudiera aguantar todavía alguna especie de mordida. Claro, en esta era, pues no solamente existieron dinosaurios terrestres, también tenemos dinosaurios acuáticos, como sería el Notosaurus, el Plesiosaurus o el Asmosasaurus. Sin embargo, creo que uno de los animales más característicos de esa época era el megalodón. El principal alimento eran precisamente las ballenas, debido a que necesitaban comer alrededor de 900 kilogramos de carne diariamente para poder sobrevivir. Wow, no eran gigantescos. ¿Y en qué periodo vivieron? ¿En el Devónico o eso? Bueno, en sí la era la Mesozoica. El periodo
Estos abarcaron todo el Mesozoico. Pangea fue una extensión territorial masiva en la Tierra que data de hace más de 300 millones de años. La palabra proviene del griego pan, todo, gea, tierra. En este supercontinente habitaron dinosaurios, tales como los del tipo Diplocoideos, Traversontidae, Shiringasaurus indicus, entre otros. Herbívoros se la pasaban en la parte de abajo, cerca de los lagos, cerca de los ríos, para tener un acceso más rápido al agua. Al contrario de los carnívoros, como es el caso del espinosaurio, se encontraban siempre en las partes altas. El lugar de caza principal de los tiranosaurios rex y de los carnotauros eran entre bosques y selvas. Y pues aquí podemos ubicar pues, muchas especies de los dinosaurios. Creo que ese es un titanosaurio, ¿no? Que está ahí como en el centro. Es un gigantosaurus. Lo que es un megaraptor. Aquí hay que aclarar mucho un punto. Debido a las películas actuales como son Jurassic Park, Jurassic World, sí, lo confunden mucho con el Velociraptor. Simplemente empezando por el tamaño, llegando a medir de altura un máximo de 2 metros aproximadamente, desde su punta de la nariz hasta la punta de la cola, llegaba a medir los 8 metros de largo. Wow. Hay un distintivo que tienen ellos para que los puedas diferenciar de un Velociraptor a un Megaraptor, y era la garra principal. Tienen una garra dominante en la parte de las manos. Siempre cazaban en grupo, ya que para ellos era mucho más fácil poder atacar a un tiranosaurio rex que medían aproximadamente los 6 metros. Él midiendo los 2 metros prefería atacar en grupo para tener más oportunidad. Sí. Ahora, aquí está el Velociraptor. Wow, mucho más pequeño. Es mucho más pequeño, es lo curioso. Los Velociraptores de la primera película de Jurassic Park fueron una invención del director, ya que los Velociraptores tienen, el Velociraptor real tiene un tamaño, imagina un perro de raza mediana. Ese es el tamaño que había mencionado antes, no tienen esa garra dominante. Sus garras son del mismo tamaño todas. Ok. Y se les llama como ladrón veloz, ¿no? Ajá, exactamente. Aquí, si tú te preguntan qué dinosaurio es este, y tú dices raptor, es incorrecto. Tienes que especificar qué raptor. Raptor significa ladrón. Entonces, si tú dices solamente raptor, entras en una gran gama de dinosaurios. Puede haber muchos, sí. Porque puede ser el Megaraptor, el Velociraptor. Es como los cocodrilos, ¿no? Ajá, podríamos compararlos con los cocodrilos debido a que son lagartos. Sin embargo, es uno que te mencioné anteriormente, que era el Notosaurus, que era el que teníamos en el mural de allá. Ese es el antepasado del cocodrilo. Contaba con un cuello más largo, patas palmeadas, diferentes características que obviamente con el tiempo y con las diferentes adaptaciones del ecosistema, de la forma de vivir, la comida, incluso las situaciones que ya incluso aquí entra el hecho de que el ser humano esté entrando a estos hábitats a afectarlos, empieza a alterarlos, obviamente sus características empiezan a cambiar. Fuentes fósiles de tiranosaurio. Como que tenía diferencias, exactamente. La principal era que tenía 4 dientes menos que el tiranosaurio. El tiranosaurio cuenta con 30 dientes en la parte de arriba y 30 en la abajo, haciendo un total de 60 dientes. Este contaba con un total de 56 dientes, 4 dientes menos. Además de que contaba con unos brazos todavía más cortos y un tamaño mucho más reducido. Por lo cual se descartó el hecho de que fuera un tiranosaurio y se le dio el nombre de Albertosaurus por el lugar y para darle una clasificación. Ah, cierto, creo que en la película de Jurassic World, igual cuando están escapando, ahí aparece unos. Exactamente, hacen aparición en la película, incluso cuando están escapando se ve esa rivalidad de que uno quiere llegar antes, incluso hasta llegan a ver empujones. Cierto. El Carnotaurus era un dinosaurio que llegaba a medir de los 4 a los 5 metros de altura aproximadamente. Este se le conoce como Carnotaurus, que el nombre Carnotaurus significa toro carnívoro. ¿Por qué toro carnívoro? Porque fue el primer dinosaurio que tuvo unos cuernos bien definidos. Ya que por parte de los herbívoros podemos ver que los triceratops los tenían muy bien definidos. Sin embargo, de parte de los carnívoros, casi no. Ninguno tenía cuernos. El único que llegaba a tener estos cuernos era el Carnotauro. Precisamente por eso se le da el nombre de toro carnívoro. Okay. A él se le conocía como el principal enemigo del tiranosaurio Rex por su zona de caza, que era la misma. Wow. Aquí era lo que quería llegar, el Giganotosaurus. Es importante mencionar bien el nombre, ya que lo confunden con el Gigantosaurus.
El Gigantosaurus era una especie de cuello largo, mucho más grande que el Branquiosaurio. Era el más dominante, ¿no? Era la especie dominante en cuestión de los cuellos largos. Sin embargo, en cuestión de los depredadores tenemos al Giganotosaurus, llegando a medir de altura los 8 metros y de longitud los 14 metros de largo, contando él con 70 dientes en total, 10 más que lo que sería el tiranosaurio. Hasta su cráneo es un poco más grande. Es mucho más grande y cuenta con unos brazos mucho más largos. Sí, es una... Al tiranosaurio Rex, Rey el tirano. más famoso creo que Sí. de todos los dinosaurios hasta ahora. El rey tirano. Exactamente, ese es el significado de su nombre. Teniendo una cabeza más o menos de 1,5 metros, para que te hagas una idea, solamente la cabeza. Y ya llegando a medir el largo de 12 a 14 metros de largo, dependiendo la misma edad y la especie del tirano. Lo que sería un T-Rex son las gallinas. Ese es sus antepasados de las gallinas y de los gallos, es el T-Rex. Ah, su evolución, cómo han ido cambiando. La vida de uno de estos hubiera sido un caso fatal Sí, actualmente. tenía todo el peso, ¿cuánto te podía infligir en la mano el peso de su mordida? Sí, exacto. Imagina, una mordida de él te desmiembra a la mitad. Que más causaron controversia a la hora de que encontraron el primer fósil. Ah, ok. Por eso es tanta la fama que tiene. Eran muy territoriales. Exactamente. Precisamente por eso sus grandes pleitos con el Carnotaurus. Su lugar de cacería era el mismo. Entonces, por eso siempre se estaban ahora sí que peleando uno con el otro por las presas del lugar. El Diplodocus, estos dinosaurios llegaban a medir los 26 metros de alto, llegando a pesar las 75 toneladas. Los picos que cuentan desde la cabeza hasta la punta de la cola, que eran los picos dorsales. Este dinosaurio, su principal método de defensa precisamente era su cola y su cuello. Sin embargo, el hecho de que su cola fuera un poco más larga, le daba el chance de usarla como una especie de látigo. Ah, esa era como su principal defensa, ¿no? Imagina, para que te hagas una idea, haz de cuenta que juntas 14 elefantes africanos adultos en un solo lugar. Era el equivalente al peso que él tenía. Era el Branquiosaurio. Este dinosaurio llegaba a medir los 30 metros de alto. Era 4 metros más alto que este. Igual pesando las 80 toneladas. Su principal alimento, tanto del Branquiosaurio como del Diplodocus, eran las hojas de las copas de los árboles, ya que su cuello largo les permitía acercarse a esas zonas de los árboles. No son muy inteligentes, ya que cuentan con un cerebro del tamaño de un cacahuate, para que te hagas una idea. ¿Tan pequeño? Tan pequeño, conciencia de cuidar a las crías. Ah, ok. Sí, no era como tan... No era tan inteligente, no era tan consciente de la situación. Ah, ok. Solamente se ocupaba de comer, avanzar y si llegaba algún depredador, defenderse. ¿Tiene alguna como similitud con las jirafas de hoy en día? Sí, exactamente el método de defensa. Que usaban su cuello para golpear a los diferentes depredadores que pudieran tener. El primer fósil se encontró aquí en México y por eso recibe el nombre de Quetzalcóatl. Por Quetzalcóatl. Exactamente, nuestro dios azteca vino a medir los 3 metros de alto. Ajá. Sin embargo, a la hora de que él extendía sus alas, la envergadura de sus alas era de 14 metros de largo. Es considerado el animal, el dinosaurio o el ser vivo, ya el término que tú gustes usar, Sí. más grande que ha volado en nuestro cielo. Devorar carne, podía devorar hierbas, podía devorar incluso las especies de los pterodáctilos. El pterodáctilo mide apenas el 1,40 m, la especie más grande de pterodáctilos. Él llegando a ser la especie dominante de los dinosaurios. Me sorprende mucho toda esta información. Muchas gracias por compartir tu tiempo y supongo que esta ha sido como la última parte del recorrido, ¿no? Sí, esto vendría siendo ahora sí que lo que abarcamos aquí en este museo. Personas, niños, niñas, adultos, incluso hasta las personas ya de tercera edad. Nos ocupamos de darles esa curiosidad por saber de estos animales. Bien dicen que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces, más que nada es saber pues, que todo inició con animales de este tamaño y con animales que algunos tenían conciencia, otros no tenían conciencia, algunos comían pura carne, otros no. Diferentes costumbres que incluso en los animales de hoy en día seguimos viendo. Ok, Sí. muchas gracias por esta información, la verdad que fue un recorrido súper interesante, por compartirnos todo esto el día de hoy. Pude conocer pues más acerca, mucha información nueva de los dinosaurios. Ya saben, compañeras lectores, vengan aquí, están súper invitados a Jurásica en Ecatepec, en el Parque Jecas, así que los estamos esperando. Nos vemos.